Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Eh, ya estamos en el libro de Daniel, ¿verdad? En su capítulo 6. Y el tema de este capítulo, pues es la historia más conocida por grandes y pequeños, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones. El día de ayer dimos una introducción acerca del capítulo del 6, ¿verdad? Donde hablamos acerca del personaje central que va a entrar en vigor a partir de este momento, ¿verdad? Nuestro estimadísimo amigo, que era el rey Ciro, la importancia de Ciro. Pero vamos a comenzar con el versículo 1, el cual pues dice de la siguiente manera. Les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez. Les pido que pues se inscriban para que estemos más en contacto, ¿verdad? Y dice de esta manera la eterna palabra del Señor, el capítulo 6 del libro de Daniel, en su versículo 1 y 2. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en toda el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. O sea, ¿qué significa sátrapa? ¿Qué es un sátrapa? Es un empleado del gobierno, ¿sí? O sea, un personal del rey, lo más cercano al rey, el círculo más cercano al rey, ¿sí? Esto es un sátrapa. El pasaje nos dice que ya sacamos, aquí hay algo muy interesante, porque recordemos que en la imagen, la cabeza que representaba a Babilonia o al rey Nabucodonosor era unicitaria, era única. Él era el que decidía qué hacía y qué no hacía, ¿sí? O sea, no tenía un grupo de consejo, sino él determinaba qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, en esta etapa, ya la segunda, que entran los medos y los persas, ya son 2 naciones, por principio de cuentas, caracterizada por brazos y pecho, ¿sí? 2 brazos. Y curiosamente, fíjense nada más cómo empalma Dios esta historia tan bonita para poderla ejemplificar y entender, ¿verdad? 2, o sea, ya entraba aquí la dualidad, los medos y los persas, Ciro y Darío, ¿sí? Caracterizados por una imagen que tenía hombros, los brazos, 2 brazos y el pecho. Entonces, ¿qué nos da a entender esto de que este reino tenía que estar dividido? O sea, se tenía que dividir. Ya no nada más era un rey el que decidía, sino había 2, y después de ellos había 120 hombres que eran los consejeros, y aparte de ello había 3 hombres que estos 120 sátrapas, estos 120 gobernadores, iban con ellos, ¿sí? Y Daniel dice, era uno de ellos, de estos 3 hombres. O sea, quiere decir que si 120 gobernantes había arriba de ellos 3 hombres que tenían un promedio de 40 gobernadores a su cargo. Imagínense, 40 gobernadores. Y entre ellos estaba Daniel, ¿sí? Entonces, sin embargo, dice, Darío, como gobernador de Media, junto con Ciro, de Persia, continuó en el poder solamente 2 años. Ciro, que continuó en el trono, era hijo, ya explicamos, de Esther, ¿verdad? Y pues a los 2 años muere Darío, porque ya era un hombre grande, y se queda, pues ahora sí, en el gobierno absoluto, Ciro. Ahora bien, el versículo 3 dice, de este capítulo 6, pero Daniel mismo, fíjense lo que dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y fíjense lo que dice aquí, muy interesante. Esto solamente es para los hijos de Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ya Ciro, ya al ver que Darío ya no estaba, entonces Ciro dijo, bueno, ya Media y Persia están bajo mi gobierno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener a una persona
a mi lado. Y Ciro procura que sea esta persona Daniel. Fíjese la importancia que tenemos los hijos de Dios ante el mundo, ¿sí? Por eso dice que la Biblia que debemos de ser luz, ¿sí? Ciro, ya cuando se vio un poquito abrumado, porque dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Necesito a alguien que me aconseje. Anteriormente, pues estaba el anciano Darío, pero ahora ya no está el anciano Darío. ¿Quién me puede apoyar? ¿Quién me puede aconsejar adecuadamente? Bueno, pues hay un hombre muy sabio llamado Daniel, que también es anciano y tiene mucha experiencia y además el Espíritu de Dios está en él. Pues entonces, pues voy a dejarlo a él a cargo de los 120 sátrapas, los 3 gobernadores, y solamente abajo de mí va a estar Ciro. Recuerden que también esa situación pasó con el faraón. El faraón dijo, vas a ver mi casa, todo mi reino, todo mi gobierno. Solamente yo voy a estar sobre ti, ¿sí? Y ahorita vuelve a pasar lo mismo, aunque Nabucodonosor también hizo lo mismo con Daniel. Sin embargo, en esta ocasión, con el segundo reino mundial de los medos y los persas, Ciro también intenta hacer lo mismo con Daniel, ¿sí? ¿Sí? Ahora bien, el rey le tenía suficiente confianza y por eso pensó de esta manera. El versículo 4 dice, una conjura para destruir a Daniel. Hay que hacer algo en contra de Daniel, porque pues era un pueblo extraño, extranjero, y estaban en su reino, y cómo va a venir un judío a manejarnos, ¿verdad? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Fíjense bien, en lo relacionado al reino. O sea, querían ver algún motivo de corrupción de parte de Daniel para acusarlo. Mas no podían hallarle ocasión alguna o falta. O sea, por más que le buscaban de qué forma tumbarlo, ¿verdad? Acusarlo, no lo hallaban porque él era fiel, dice. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Recordemos que Nabucodonosor lo hizo su eunuco. ¿Y qué es un eunuco? Es un siervo única y exclusivamente del rey. Daniel no fue casado, ¿sí? No era casado, no tuvo hijos, él solamente servía al rey, ¿sí? Entonces eso es un eunuco del rey, ¿sí? Esto es algo que con toda seguridad ocurre siempre. Cuando alguien se destaca, siempre vienen otras personas a querer hacerlo a un lado, quitarlo, tumbarlo del puesto para que venga otra persona, y empiezan los sistemas políticos, ¿verdad? A que se hacen grupitos con un candidato, se hace otro grupito con otro candidato para ocupar esa plaza o ese lugar que nos corresponde, porque nosotros somos de Media y de Persia, y este hombre que es judío tiene la posición de honor que nos debería de corresponder a nosotros. Entonces le buscaron por medio del reino y no encontraron nada. El apóstol Pablo exigió lo siguiente a todos los creyentes en su carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 15. Dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Así es como debemos de actuar en nuestros trabajos, en nuestras labores, en nuestras acciones. Así debemos de actuar, amados hermanos, con integridad física e integridad espiritual, integridad de corazón, de sentimiento, de pensamiento, ¿sí? Es como debemos de hacer, porque para esto nos da una enseñanza clara Pablo, diciéndonos este maravilloso versículo, pero también la historia desarrollada de parte de Daniel. Pablo que dice así, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En otras palabras, Pablo podía acostarse por la noche y dormir plácidamente, y no tenía una conciencia que le inquietara. Lo mismo pasaba con Daniel, dormía plácidamente, duermes tranquilamente. ¿Por qué? Porque pues no hay nadie que te inquiete. Hay una frase muy interesante que se las voy a dar, espero que les agrade y pues la puedan aplicar. Dice, una conciencia tranquila es algo que solo una buena persona puede disfrutar. Si tú tienes tu conciencia tranquila, todo lo que te ocurra, vivas, pases, lo vas a disfrutar. Bueno o malo, lo vas a disfrutar.
pero por principio de cuentas hay que tener la conciencia tranquila. Ahora el versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, fíjense lo que traman, al no encontrar una falla por medio del reino de Daniel, pues dice, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, y si no la hallamos contra él en relación, si no la hallamos contra él en relación contra la ley a su Dios. O sea, ya que no podemos hacerlo por medio de las leyes gubernamentales, pues vamos a hacerlo por medio de la ley a su Dios. Ellos sabían, Daniel era diferente, y Dios había hecho a su pueblo diferente. O sea, la iglesia es diferente de entre el resto del mundo. Y tú como cristiano debes de portarte también diferente ante el mundo, conforme a la iglesia a la que asistes. Cuando fue llevado por primera vez a la corte de Nabucodonosor como un joven esclavo, había pedido una dieta diferente. A partir de aquellos días, su vida fue diferente. Y estos hombres fueron conscientes de ello. Y entonces pensaron, bueno, si realmente nosotros queremos encontrar algo malo para usar contra él, lo tendremos que buscar por medio de su religión. Ya que por medio del gobierno no lo vamos a poder encontrar. Pero cuando pensaban en algo malo, quisieron decir algo de lo cual pudieran acusarle ante el rey. O sea, tenemos que acusar, algo tenemos que buscar. Y vamos a hacerlo por medio de su Dios, ¿sí? Ellos sabían que Daniel era fiel a su Dios y que dependía totalmente de su Dios. Su vida de oración era algo bien conocida y en consecuencia se dispusieron a provocar un serio conflicto entre el rey y la religión de Daniel. O sea, entre el rey y el rey. ¿Sí? Ahora vamos entre el rey y el Dios de Daniel. Era el principal el objetivo. Leamos los versículos 6 y 7 para ver qué acción idearon para llevar a cabo su plan. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Dijimos que eran 120 más 2, porque Daniel no estaba. 122 hombres se reunieron ante el rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. O sea, queremos hacerte lo más especial, ¿sí? Queremos deedificarte, queremos que nadie se dirija hacia otro Dios, sino a ti, porque queremos deedificarte, queremos que seas tú nuestro Dios, nada más por 30 días, rey, nada más por 30 días, no más tiempo, para que no nos veamos tan mal, nada más 30 días. Lo que tramaron realmente estos príncipes y administradores políticos era algo muy sutil. Y el rey Darío, que todavía estaba es la historia con él, dice, ok, me gusta la idea. ¿A quién no le gusta que lo halaguen? ¿A quién no le gusta sentirse vanidoso? Recordemos que también Nabucodonosor, por eso fue su error, por la vanidad. Se le determinó un sueño, se le dijo quién era, qué representaba él en ese sueño, en esa imagen, y él dijo, ahora voy a hacer una imagen que me caracterice, porque yo soy esa cabeza de oro. Lo mismo pasó aquí, halagaron al rey, ¿sí? Y lo quisieron entronizar como Dios, ¿verdad? Al menos por 30 días, y así que el rey, yo creo que pensó, bueno, esto me agrada, esto va a ser grandioso, que me tomen como un dios, ¿sí? Así que el rey redactó el proyecto de la ley y fue convertido en un edicto. De esta manera, él se elevó a la posición de deidad, pues la orden mencionaba que solo se podía orar y hacer petición y adorar al rey, ¿sí? Ahora bien, vámonos a los versículos 8 y 9 que dicen, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Vamos, hermanos, el rey cedió en su debilidad. Muchas veces el enemigo nos ataca por medio de nuestra debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Tú debes identificar la debilidad que tú tengas, física, personal, terrenal, ¿sí? Que más te guste, que más te agrade. Siempre el enemigo te va a atacar sobre esa debilidad. Entonces, por eso tenemos que estar en constante ayuno y oración, sobre todo tomando en consideración esa debilidad que nosotros ya identificamos por donde nos pueda atacar el enemigo. Por otro lado, no nos ataca, más que simple y sencillamente por el lado de la debilidad, de nuestra debilidad física, ¿sí? Así que el rey Darío cedió a su debilidad y entonces el edicto salió firmado por el rey y ya no podía ser revocado. Incluso los dos reyes juntos de Media y Persia no podían cambiarlo después de haber sido firmado y publicado. De modo que esto colocó a Daniel en una situación difícil. Pero los versículos 10 en adelante lo vamos a leer el día de mañana porque el tiempo se me ha terminado. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.